Bienvenidos a una nueva edición de Diálogos Económicos de Aragón, un espacio en el que se debatirá la actualidad de la mano de sus protagonistas. En este programa vamos a tratar los aspectos fundamentales de la conexión entre los corredores Atlántico y Mediterráneo y la mejora competitiva de las empresas que conllevaría esta conexión. Para conocer más en profundidad el estado y las posibilidades de esta conexión, contamos con unos invitados de lujo. Manuel Teruel, presidente del Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios. Muy buenos días. Emilio Larrodé, catedrático de Ingeniería de Infraestructuras y Transportes de la Universidad de Zaragoza. Felipe Mendaña, director de Transporte Intermodal de Novatum Ports. Luis Soriano, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y de La Rioja. Juan Ramón López, vicedecano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Aragón. Y Ramón Adé, manager en Terminal Marítima de Zaragoza. Bienvenidos. Según datos de tu colegio, Luis, el 80% de la actividad logística de la península se desarrolla en el cuadrante noreste español y, sin embargo, pues no existe esta conexión de la que hablamos, ¿no? Manuel, ¿por qué? ¿Cuáles son estas dificultades o los inconvenientes por los que no se ha llevado a cabo este corredor? Bueno, yo creo que ha habido unos años que todas las inversiones de infraestructuras estaban basadas en quién las financiaba, los fondos europeos, los fondos de cohesión, y se han hecho infraestructuras porque había fondos. Estamos en una etapa diferente. Ahora estamos en una etapa en la que hay que competir, en la que la globalización nos obliga a buscar ser mucho más competitivos. Todos los días tenemos que comprimir los precios las empresas y ser mucho más racional. Y hay que ir a infraestructuras que generen mejora de competitividad. Y esta es una clarísima infraestructura de mejora de competitividad para todo el corredor del Ebro, para un 27% del PIB español. ¿Qué opináis vosotros? Sí, como decías, el 80% de la actividad logística de este país está en el cuadrante noreste, y esto es sencillamente porque en el cuadrante noreste es donde está la mayor parte de la producción industrial y donde el PIB industrial de todo el país es más alto. En Navarra se está hablando de un 28%, País Vasco un 28%, en Aragón estamos en un 20% y hay otras comunidades al sur que su capacidad industrial es mucho menor, el 13% en comunidades al sur. Entonces, bueno, la capacidad empresarial está aquí, la capacidad logística, por tanto, está aquí también. Desde un punto de vista más técnico, ¿no? ¿Por qué no se ha llevado a cabo este corredor? ¿Cuáles han sido los problemas? Juan Ramón. Sí, bueno, en realidad la movilidad del transporte de mercancías y personas por ferrocarril es una de las asignaturas pendientes en Europa y particularmente en España, ¿no? Donde se ha avanzado en otros tipos de transporte, ¿no? Todos sabemos que el movimiento que se hace por ferrocarril es muy pequeño, es escaso, y las mercancías se mueven un 4 o un 5% de las mercancías que se mueven. Realmente la inversión necesaria no es muy grande, es una inversión en este eje que estamos hablando. Afortunadamente tenemos dos fuentes de las que podemos chupar y ver. Una es el estudio impulsado por la Confederación de Empresarios de Valencia y realizado por la Escuela de Ingenieros de Caminos de Valencia también, que fija esas inversiones y otra, la siguiente fuente, es la misma que da el Ministerio de Fomento y que el ministro ha dicho públicamente. Estamos alrededor de 350 millones de euros, lo cual es una cantidad que puede parecer importante, pero que en absoluto es significativa para poner ese corredor en una serie de actuaciones que podremos ir comentando. En vuestra opinión, Emilio, estas inversiones de las que estamos hablando y estas dificultades, cuéntanos desde tu punto de vista, ¿cuáles son? Bien, yo lo que quería decir es que las inversiones, evidentemente, son las necesarias para poder resolver ese problema que tiene la conexión actual. Y el problema que tiene la conexión actual es que prácticamente no se pueden pasar por ahí con trenes de gran capacidad. ¿Qué quiere decir? Que con esa inversión resolvemos el problema de poder hacer operativo una línea, pero eso no significa que podamos hacer una vía de primera calidad. Entonces, si quisiéramos tener una vía de primera calidad, la inversión que tendríamos que hacer sería mucho mayor. Lo que pasa es que, bueno, nos conformamos con que por lo menos se ponga a punto y que por lo menos puedan pasar trenes y por lo menos tengamos esa capacidad operativa para que los trenes no abandonen ese surco. Sí, perdón un segundo. Sí. Yo, por completar, la oferta reclama la demanda.
Es decir, si no tienes tren no hay demanda y evidentemente el primer paso es generar oferta y en el momento que la oferta se sature con la demanda ya hablaremos de otras ampliaciones y de otro tipo de vía. Pero en este momento lo más importante es tener una oferta que permita vertebrar esas 6 comunidades autónomas y que permita mejorar la competitividad. Luego ya serán las empresas, serán los particulares los que, utilizando el servicio, harán que se tenga que seguir ampliando y se tenga que seguir modernizando y mejorando. Vuestros puntos de vista más prácticos, ¿no? Al respecto de esta cuestión en cuanto a esos inconvenientes, dificultades, inversiones de los que estamos hablando. Yo diría que realmente aquí hay 2 corredores en discusión. Apuntaba ayer el presidente del puerto de Santander que cuando una multinacional decide establecerse, aparte de tomar datos en relación a la legislación laboral, mercantil, fiscal, pues plantea también cuáles son las infraestructuras logísticas alrededor para que se puedan recibir sin ningún problema sus mercancías, sus materias primas y sus productos terminados. En este sentido, cualquier multinacional que se estableciera en el territorio de Aragón, actualmente la única conexión de que dispone ferroviariamente hablando de alta capacidad o altas prestaciones, como bien indicaba don Emilio, es el corredor de Barcelona-Zaragoza. Recordemos que este corredor, en el que se han invertido miles de millones, tiene una ventaja frente a la línea 610, y es que se ha producido un desdoblamiento del mismo en relación a alta velocidad. En el momento en que la vía, los trenes de pasajeros circulan por alta velocidad, dejan libre espacio a una vía que es la de mercancías. Esto no ocurre con la línea 610, con la que conecta Zaragoza, Teruel con Valencia. En este sentido, las inversiones de las que se hablan, que al final son 360 y tantos millones de euros, bajo nuestro punto de vista, hasta que no se culminen en el último punto, mantendrán la diferencia de explotación de los 2 corredores. Y pongo un dato. Actualmente un tren tarda en recorrer el Valencia-Puerto, Zaragoza o viceversa en 7 horas y media aproximadamente. Es el mismo tiempo en que recorre un tren en recorrer Zaragoza, Puerto de Barcelona, con la única diferencia que el tren Zaragoza, Puerto de Barcelona lo hace bajo una infraestructura electrificada, mientras que el otro tren lo hace con otros medios, que en este caso es tracción diésel, con menos capacidad de carga, que se va a solventar, pero en el caso de que llegásemos a igualar las capacidades de carga, capacidad portante de la vía, siempre habría una diferencia que es la electrificación. Resultaría que ese tren que hace el Zaragoza-Valencia por la 610 sería un 30 o 35% más caro que el tren que hace Zaragoza-Barcelona. Bajo nuestro punto de vista, hasta que esas diferencias de coste no se eliminen, las inversiones no son suficientes. Y eso es, en contra de lo que podía decir anteriormente, eso es hasta que no se produzca la electrificación de dicha línea, no estaremos en condiciones de competir en los 2 corredores. Es decir, que si yo fuera una empresa multinacional, no me establecería en Aragón hasta que no tuviera las mismas capacidades de transporte en 2 vertientes como mínimo, ¿no? Bueno, establecerse en Aragón tiene las 2 vertientes, es decir, creo que has querido decir otra cosa de lo que has dicho. Iría por el trayecto a Barcelona en vez del trayecto a Valencia, pero el establecerse en Aragón o no es independiente. En Aragón tenemos las 2 conexiones, la buena y la que llegará a ser buena. Juan Ramón, sí. De todas maneras, sí que reconocemos y acordamos que en esos 360, 350 millones se incluye la electrificación con una programación que ya hablaremos, que puede ser próximo. Efectivamente, la lectura tiene que ser así de positiva, siendo un escenario posible en corto tiempo, evidentemente no el mejor ni el escenario soñado, estaríamos muy equivocados. Cerramos con Ramón esta pregunta. Yo la verdad que poco más puedo añadir, pues lo ha explicado muy bien Felipe, pero vamos, yo desde la parte terminalística pues también pues reafirmo lo que ha dicho y bueno, insisto que hace falta en estos momentos tener una alternativa, es que es verdad que la conectividad con el puerto de Barcelona es óptima, por lo que explicaba Felipe, tenemos doble conexión, tras haber abandonado los pasajeros por alta velocidad, pero claro, pues el mercado
mercado demanda una alternativa, y una alternativa pues no es otra que el puerto de Valencia, porque claro, lo que no se entiende es que una ciudad como Zaragoza, con el tejido industrial y empresarial que tiene, no pueda conectarse ferroviariamente con Valencia, con lo cual esperamos también pues con mucha ansia que se puedan empezar a hacer trenes. Se empiezan a dar estos primeros pasos, parece que ahora pues con lo que se viene hablando de la puesta en marcha del tren tierra se van a poder hacer más trenes, pero sí que es verdad que hace falta realmente una gran inversión para poder conectar Zaragoza de la misma forma que se está conectando con Barcelona. Y luego, por otro lado, no estamos hablando, yo creo que también es muy importante pues hablar de la parte también hacia el norte. Yo creo que hay una gran necesidad por parte aquí en Aragón para conectar con Europa, y dentro de este corredor yo creo que es estratégico para Aragón la conexión a Europa. Nuestra salida natural desde Zaragoza es la frontera vasca, porque bueno, por la frontera, el corredor mediterráneo, hay 150 kilómetros más. Entonces también es estratégico para nosotros, porque en los próximos años todo apunta, por diferentes signos, que podemos profundizar más adelante, que el tren va a ganar sí o sí en competitividad, sobre todo en el transfronterizo. Con lo cual, bueno, esta conectividad es estratégica. Y en Zaragoza, aparte, estamos en una situación estratégica para el desarrollo de transporte ferroviario internacional por nuestra situación, por la conexión con el resto de la península. Con lo cual, esto es estratégico y para las terminales pues también estamos esperando con ansia esto y bueno, queremos apoyar todas estas iniciativas. Pero yo también quiero hacer honor a mi apellido, Teruel, que hablamos, parece que la línea se hace exclusivamente para Zaragoza. Teruel tiene que conectar por Valencia en tiempo y forma. Es decir, la línea es muy importante para otras capitales, para otras plataformas que tienen derecho a tener las mismas condiciones que el resto de las grandes plataformas. Y para Teruel es fundamental. O sea, Teruel lleva muchos años reivindicando esta infraestructura y creo que es fundamental para su desarrollo. No olvidemos que fue la última provincia de España que llegó a tener... O sea, hubo una visita del presidente Aznar que le abuchearon muchísimo porque habló de las autovías de España y en Teruel era la única provincia que no había ni un solo kilómetro de autovía. Entonces, el desarrollo de provincias de interior, de provincias más pequeñas, de capitales más pequeñas, va de la mano de infraestructuras. Y esta infraestructura es muy importante para todo el corredor, pero muy en particular para la provincia de Teruel, que tendrá una conexión en las mismas condiciones que otras capitales. Sí, no hay que olvidar a los pequeños, es cierto, totalmente. Luis, con el esfuerzo inversor actual, ¿en qué plazos podemos prever que la conexión de estos corredores sea una realidad? Bien, por empezar, estos corredores, o el corredor que nos ocupa, el Atlántico Mediterráneo, tenía que haber estado construido hace un montón de años y de hecho es una reivindicación social y empresarial a todos los niveles, ¿no? Con el esfuerzo inversor que se está hablando, los plazos que se están dando de inversión, incluida la electrificación de esta línea, se está hablando del año 2020. Yo creo que el año 2020, si conseguimos que se haya hecho esta inversión y esta infraestructura esté funcionando al nivel que está previsto en este momento, que como se decía en la jornada pública que tuvimos, estamos transformando un ferrocarril del siglo XIX para que sea utilizable en este momento y crear demanda. Estoy totalmente de acuerdo y es absolutamente favorable, pero que sepamos que estamos transformando un ferrocarril del siglo XIX. Pero con eso tendremos la ventaja de que podemos seguir aumentando expectativas y crear al final lo que nos está mandando la Unión Europea, que es un ferrocarril de alta velocidad de la red transeuropea de transportes. Entonces, bueno, el día 31 de diciembre del año 2020 habrá una comisión que evaluará el estado de desarrollo de los proyectos y si hemos avanzado, pues posiblemente tengamos más dinero para poder crear este corredor. Emilio, ¿qué opinas también tú de estos plazos y de estas, bueno, sobre todo el tema de lo que comentaba Luis, que estamos en un ferrocarril de hace mucho tiempo, ¿no? Yo vuelvo a incidir en el tema de que la línea, con la inversión que se va a hacer, de alguna manera se va a poner, y entendamos la palabra operativa. Operativa quiere decir que pueden circular trenes. Actualmente los trenes se están yendo de esa línea porque las dificultades que tiene para su operatividad pues son tremendas. Entonces, con esta inversión, ¿qué se va a lograr? Se va a lograr que en un plazo de 2 años podamos recuperar todos esos tráficos que había hace unos años y que prácticamente ahora, por esa pérdida de competitividad con respecto a otras líneas, como os he comentado aquí, respecto sobre todo a la conexión a través de Tarragona con Valencia, pues con esta inversión se pueda recuperar precisamente esa demanda que se tenía. Entonces,
Los plazos hasta el 2020, pues sí, si conseguimos tener una línea electrificada donde se han eliminado esos pequeños cuellos de botella que había, sobre todo en lo que sería la limitación de velocidad, pues podríamos conseguir una línea operativa. Ahora, que sea tan competitiva a lo mejor como la que va a Tarragona, pues igual ahí tendríamos que buscar otra cosa más. Y voy a apuntar otro dato, y sacarlo aquí sobre la mesa. Y es que se puede hablar, por ejemplo, de trenes de contenedores que no van muy cargados o trenes de portaautos que tampoco pesan mucho. En el momento en que nos vamos a trenes de mucha capacidad, es decir, trenes ya de mucha carga, estamos hablando además de más de 1.200 toneladas, esos trenes por ahí ya no pueden pasar, porque tiene una limitación sobre todo en lo que se considera en ferrocarriles como una limitación en lo que se denomina la rampa característica, ¿no? Es decir, es poder subir una cuesta con una locomotora con esa carga. ¿Qué alternativas hay? Pues hay dos alternativas. O se cambia el trazado, que eso sí que sería una inversión ya muy grande, porque hay que atravesar una zona geográfica muy dificultosa, o lo que se pone ahí, como en otros sitios, es poner doble tracción. Pero claro, doble tracción también significa un incremento del coste en esa operación, con lo cual, pues el empresario que quiera de alguna manera ajustar sus números dirá, bueno, si voy por aquí por Tarragona necesito una locomotora, si voy por aquí por Teruel necesito dos. Definitivamente se irá por el lado que menos cuesta. Entonces, por eso digo que las inversiones para hacer la operativa, muy bien, para trenes no muy largos y no muy pesados, también muy bien. Pero si queremos una línea de primera calidad, por así decirlo, pues evidentemente deberíamos de reclamar que se arregle ese trazado o que se ponga algún tipo de mejora en lo que sería pues esa capacidad de carga. Por ampliar lo que dice Emilio, estamos hablando de una diferencia de inversión de los 350 millones aproximadamente que hablamos ahora a unos 4.500, que viendo datos de inversiones que se hacen en el resto del corredor no es ningún disparate. Quería preguntarte a ti también precisamente, ya que también es un poco tu campo, ¿no? Esta parte del trazado y de esas dificultades o esas necesidades de modificarlo. Bueno, coincido plenamente en la exposición que hace el profesor, eso está claro, no es, pero sin embargo difiero en lo que se debe hacer y por los pasos que se deben dar. A mí estos primeros pasos me parecen adecuados y quizá un poco más realistas. Quiero decir, hacer una vía nueva pues cuesta 10 millones, 15 millones el kilómetro, multiplicamos por 400 y mucho más tiempo, lo sé por experiencia porque personalmente he hecho algún estudio informativo del tramo Villarreal de Huerva-Cariñena, que es muy complicado, cuando antiguamente se planteaba en el antiguo PEIT esto. Y sin embargo la realidad dice que la inversión del Ministerio de Fomento en ferrocarriles anual este año 2017 son 90 millones de euros. Quiero decir, si tenemos que invertir 360 dividido entre 90 son 4 años contando con los 50 millones que amablemente el puerto de Valencia y en ese espíritu de colaboración público-privada y como bien decía el presidente del puerto, pues no para regalarlo, sino con una visión de negocio ha puesto. Luego, por lo tanto, quiero decir, la realidad te lleva a que es una inversión por lo menos adecuada. Desde luego no va a ser y va a estar lejos de la otra alternativa, eso es evidente. Pero si me permites, vamos a ver, el gran problema es la no seguridad y la no fiabilidad, la rotura de stock. Es decir, el que muchas empresas no utilizan esa línea no porque cueste 7 horas en vez de 5. Esas 2 horas son despreciables en la mayor parte de las empresas. Si estamos hablando de días, a lo mejor en el suministro de mercancías en puerto, si suministras a un puerto y luego está la mercancía 4 o 5 días estivada en el puerto, es decir, el gran problema es la seguridad y con esto se resuelve. Tienes la fiabilidad de que los trenes a su hora y en su fecha van. De la otra forma no. Luego ya veremos qué industria pesada hay en el corredor del Valle del Ebro, que yo no la conozco. Somos industria más de paquetería, somos industria fabril, somos industria de baja densidad y posiblemente con este perfil de tren es más que suficiente. Si se produce demanda, habrá posibilidades de hacer lo que se quiera, pero sobre la base de la demanda. Hay que pensar que durante muchos años no se ha hecho. ¿Por qué? Porque es un círculo vicioso. Como no hay infraestructura, no hay demanda. Como no hay demanda, vamos por carretera. Vamos a empezar invirtiendo el bucle. ¿Cómo? Haciendo una línea, primero, fiable y que sea razonable. Después, si hay demanda, que la habrá, ya se irá ampliando, ya se irá haciendo de acuerdo a la normativa europea, porque este corredor en su día debe de tener otra función.
que es cruzar por la travesía central del Pirineo y salir adelante. Entonces sí que será el momento de que sea la base de una T para salir a Europa. Pero hoy tenemos que empezar a dar pasos realizables y razonables y acorde a lo que tenemos. No queramos ir de 0 a 100, antes de pasar de 0 a 100 vayamos acelerando de acuerdo a los números, de acuerdo a la racionalidad, con criterios más empresariales que técnicos, porque si no, todos los proyectos técnicamente son muy bonitos, pero si no está detrás el impulso, si no está detrás el retorno económico, pues se quedan en el aire como grandes proyectos. En relación a lo que apuntaba Manuel... Sí, queríamos hablar de la demanda también contigo, precisamente. Vamos a hablar de un caso real, que es el que podemos tener en el puerto de Valencia y, como bien decía Ramón, es un caso real también en el corredor de Barcelona, Zaragoza-Barcelona. Efectivamente, todos quisiéramos una infraestructura, aparte electrificada, que tuviera pendientes de 15 milésimas, 10 milésimas, además que es lo habitual para mover trenes de 1.400 toneladas brutas y con cierta velocidad comercial. Ahora bien, en ese sentido yo no estoy de acuerdo en que la capacidad del tren sea lo que determina el servicio. Y apuntando a lo que decía Manuel, si yo soy empresario, si yo soy operador de línea marítima, lo que quiero es fiabilidad del servicio. ¿Qué hemos conseguido en Valencia? Y me consta que han conseguido en el corredor Zaragoza-Barcelona, el puerto de Barcelona, que tú tengas 3 trenes por la mañana y 3 trenes por la tarde. De manera que si tu contenedor no pierde el tren de la mañana, pues puede tener el tren de la tarde. Eso es fiabilidad. Y eso se consigue con trenes muy ligeros, 900 toneladas brutas, velocidades comerciales de alrededor de 70 km por hora y tiempos de llegada pues de 7 horas, 6 horas, que en un ciclo portuario pueden ser una mano de estiba, 2 manos de estiba. Es decir, que efectivamente no vayamos a los movimientos teóricos de gran tonelaje, porque efectivamente lo que se está moviendo en la región son contenedores pesados, sí, pero vamos a ganar más con la posibilidad de tener un tren tierra funcionando y que nos dé la opción de trabajar trenes durante 24 horas al día, evitar el susodicho tren de pasajeros con los apartaderos, pero que no nos dejen el tren en un apartadero todo el día, sino que pueda seguir, cuando pase el tren de pasajeros, seguir, y conseguiremos con alta frecuencia el mismo rendimiento que con trenes pesados. Y eso es una realidad. Eso, seguíamos hablando de la demanda también antes, ¿no? ¿Cuál es la actual demanda que existe? En datos que conocemos de actualidad en prensa, sabemos que la General Motors, a través del operador Jeffco, ha puesto en marcha 3 circulaciones de trenes con vehículos desde la factoría de Figueroa a Valencia. Eso son muy buenas noticias, viendo que en meses anteriores esas circulaciones se habían paralizado o bien que se realizaban por otros tramos mucho más largos, por el de Tarragona, por ejemplo. También se hablaban de circulaciones adicionales de trenes siderúrgicos. Nosotros tenemos muy claro la demanda existente, la demanda potencial sobre ese corredor, que en términos de contenedores, que es en la industria en la que nos movemos, está alrededor de unos 60.000 TEUs en un estudio realizado por la Confederación de Empresarios de Valencia, creo que era en marzo de este año, que al final lo que se traduce es que tengamos un tren diario de conexión 900 toneladas, Puerto de Valencia, Zaragoza. Eso es una frecuencia que para una línea marítima constituye un servicio regular y de fiabilidad. Imaginémonos que tenemos 2 al día. Otros estudios, en este caso una consultora catalana muy especializada en el tema, establece que esa demanda está en alrededor de unos 45-50, es decir, 50.000 TEUs. Estamos hablando de esa cifra aproximadamente. Las terminales de Zaragoza, tanto la terminal marítima de Zaragoza como la de Plaza, tenemos una demanda potencial de alrededor de 210.000 TEUs año. Ahora, básicamente, de esos 210.000, unos 150.000 salen por el puerto de Barcelona y alrededor de unos 35.000 por el puerto de Valencia. Ahora, ¿cómo salen? Pues ahora vamos al modo transporte, que bien destacaba el profesor ayer en relación a su exposición y la cuota de transporte. Resulta que esos 150.000 TEUs que salen por el puerto de Barcelona, en un 93% de las ocasiones salen por tren. De los 35.000 contenedores que se mueven entre Zaragoza y el puerto de Valencia, un 1% va por tren. Es decir, que en conjunto, la cuota en este caso de transporte de lo que serían esos 210.000 TEUs, estamos hablando de alrededor de un 70% por ferrocarril y un 30% por carretera.
teniendo en cuenta los dos corredores. Ramón, ¿estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo, claro. Gracias a esta buena conectividad con el puerto de Barcelona, el modelo ferroviario o ferroportuario está totalmente consolidado. Nosotros en TMZ, bueno, pues ya lo venimos explicando, bueno, es que prácticamente se ha absorbido, no el 100%, pero el 90 y pico % del tráfico de contenedores marítimos con el puerto de Barcelona se ha transferido al tren en los últimos años. Entonces, claro, para que esto pudiera aplicarse a Valencia, bueno, pues se necesita una conectividad pues similar a la que tiene Barcelona para poder tener bueno, pues absorber estos tráficos, pasarlos al tren y, bueno, y llegar a estos ratios. Pero claro, hace falta esta conectividad. Yo vuelvo a lo que comentaba antes Manuel, que claro, a nivel de demanda lo que hay que crear la oferta. Es que actualmente es que no hay oferta. Realmente con las infraestructuras que hay no hay oferta. Son muy buenas noticias lo que se viene comentando. El tren tierra, esto como comentaba también Felipe, va a ayudar mucho y va a generar ya una oferta y va a ser ya una alternativa, con lo cual paso a paso, pues esto no tiene más que ir creciendo. Al final tiene consecuencias económicas, empresariales. Bueno, claro, es el tren, y aquí en el caso de TMZ yo podemos hablarlo, esto ha generado a muchos empresarios una mayor eficiencia y mayor competitividad, con lo cual, si se abriera una oferta por Valencia, por tren, pues esto también generaría más competitividad para Aragón y más eficiencia en el transporte. Y hablemos de rendimientos, porque parafraseando a Churchill en esa exposición pública que tuvimos, a la que acudimos todos, alguien decía que nunca tan poca inversión resultó en tanto, ¿no? Estamos hablando de 370 millones de euros de inversión. ¿Cuánto ha costado la inversión para que el corredor Zaragoza-Barcelona exista con esas proporciones? Pues miles de millones. La inversión que se ha realizado en alta velocidad. Entonces, bueno, y ejemplo, en términos ferroviarios es que es nada, y podemos hablar de ejemplos como el túnel de TP Ferro o infinitamente, muchos, aquí los ingenieros pueden hablar, muchos ejemplos, claro, que en términos ferroviarios es calderilla. En rendimientos estamos hablando de un incremento del 50%, es decir, del momento en que tú como empresa ferroviaria puedes circular de noche sin necesidad de llevar un piloto, es decir, otro señor en la cabina de la locomotora con la radio, pues ya inmediatamente de forma directa tus costos de explotación directos se reducen. Pero es que además podemos dar ese servicio con el que hablábamos, Manuel, de la frecuencia ferroviaria, ¿no? Sí, a mí me quería resaltar también otra parte. Estamos hablando en términos de contenedor, pero también está la otra vertiente que es en términos de personas. Este es un país que en los próximos años vamos a tener una población muy envejecida, mucha población que tendrá movilidad, pero que no tendrá capacidad de ir al volante, por la edad y porque necesitará de oferta. La vertebración con este corredor de 6 comunidades es importantísimo. Es importantísimo. En condiciones es penoso ir a Teruel y ver, yo tengo familia que se desplaza a veces y te llaman que están tirados en Monreal, en otro sitio, pues porque ha llovido y se ha parado el tren, es tremendo. Entonces, la movilidad, la parte sociológica que lleva asociada a la vertebración del territorio, este corredor es importantísimo. Pensemos que en los próximos años el envejecimiento de la población va a ser muy grande y la demanda personal de ferrocarril va a ser muy importante. Ya no solo por el coste de billete, ya no solo porque es que se va a necesitar del servicio. Va a tener muchas sinergias adicionales de la mano de las personas y eso es importantísimo. Cuando se inauguró el AVE, todo el mundo decía es muy caro o no habrá ocupación. Ahí está el AVE, bendito AVE. Y si fuera más caro, lo seguiríamos cogiendo exactamente igual. Es decir, el servicio produce demanda y enseguida nos olvidamos del precio, nos olvidamos de muchas cosas, ahí estamos. Los jubilados no podrán ir en AVE, el AVE va lleno de jubilados. El turismo no podrá ir en AVE, la mayor parte de las butacas de los AVE son turistas que van de Madrid a Barcelona, Sevilla, etcétera. Son infraestructuras que vertebran territorio, que socialmente son necesarias y que no solo en términos económicos de competitividad, sino también en términos sociales para las personas y su movilidad. Bueno, Emilio, ¿qué diferencias en kilómetros habría en la relación Valencia-Zaragoza, Valencia-Bilbao en caso de existir la línea Sagunto-Teruel-Zaragoza que comentamos? En el tema de las distancias hay que decir que actualmente en transporte la distancia se mide en tiempo, porque hablar de kilómetros es algo muy... hay que cogerlo un poco con pinzas, ¿no? Porque cuando estamos hablando, por ejemplo, si usted hace un diagrama que se llama diagrama de isocronas, que son líneas que están a la misma distancia pero temporal, pues si usted, por ejemplo, le dice ¿dónde es qué está más cerca de su ciudad? Por ejemplo, irse a Jaca o irse a Madrid. Y dice, pues está más cerca a Madrid, porque puedo llegar en menos tiempo que a lo mejor llegar a Jaca, ¿vale?
o a lo mejor igual, pero si ve la distancia kilométrica es mucho mayor. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que en ferrocarril sobre todo, y en carretera también, lo que se miden son las distancias en tiempo, ¿vale? Entonces, el tener, por ejemplo, una línea como la que tenemos actualmente, con las deficiencias que tiene entre lo que sería Zaragoza y el Mediterráneo, con unas distancias kilométricas comparables a las que tenemos a través de Barcelona, eso, sin embargo, en temas temporales no es lo mismo. ¿Con esto qué ganamos? Ganamos, por ejemplo, que al arreglar la línea, de alguna manera, hacerla operativa, podemos aumentar precisamente esas frecuencias de las que se estaba hablando antes y podemos mejorar sobre todo esa continuidad en el transporte. Entonces, cuando hablamos de distancia, yo hablaría siempre de distancia temporal, es decir, lo que me cuesta llegar al destino en tiempo sin necesidad de paradas intermedias. Cuando sale un tren desde Zaragoza y va a destino a Barcelona, pues tiene un trayecto más o menos continuo y no tiene esas paradas. Cuando salía desde Zaragoza y iba hasta Valencia, pues tenía unas paradas bastante prolongadas. Es decir, la distancia es la misma, pero el resultado no es el mismo. Es decir, tenemos que buscar ese tiempo que nos cuesta llegar al destino. Entonces, las distancias yo creo que todos sabemos que Zaragoza está localizada geoestratégicamente en un cuadrilátero de oro, ¿no? Porque estamos a la misma distancia que Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, y que por carretera más o menos pues tenemos una equidistancia total, ¿no? En cuanto a recursos viarios y recursos de vehículos. Sin embargo, en el tema ferroviario, donde tenemos la deficiencia es justamente entre Zaragoza y la Comunidad Valenciana, ¿no? Entonces ahí, arreglando la vía, como se está haciendo, poniendo a disposición precisamente de una automatización de la línea con el tren tierra, con el CTC, pues con esto conseguimos efectivamente poner, competitivamente hablando, poner en las mismas condiciones un trazado con respecto a otro. Con lo cual, las distancias kilométricas, pues a lo mejor yo no me prestaría tanta atención a lo que son los kilómetros, me referiría más a los tiempos. A los tiempos. ¿Estás de acuerdo, Luis? Que al final hablábamos también antes de esa posición geoestratégica contigo, de esas necesidades de conectar con Valencia. Sí, totalmente de acuerdo. Como bien decía Emilio, que se le nota que es profesor, que es catedrático. Zaragoza, desde pequeñitos en la escuela nos decía que está situada en una localización geográfica impresionante y, sin embargo, somos aragoneses y no hemos sabido explotarla. Siempre, bueno, pues estamos bien situados, pero ahí está, ¿no? No nos aprovechamos de ella. Sin embargo, bueno, con estas inversiones acercamos Teruel, acercamos Valencia y acercamos la tercera ciudad de España, la acercamos a la quinta, que es Zaragoza, ¿no? Entonces, bueno, totalmente de acuerdo con su exposición. Juan Ramón, ¿en tu opinión? Sí, quizá yo lo retomaría porque es que coincidimos plenamente que se habla mucho del sistema de comunicación tren-tierra y que parece que sea Claro, lo sorprendente es que eso, que es una inversión mínima de memoria, no sé si te acuerdas, pero son 4 millones. Sí, 4 millones de euros, pues es una inversión muy mínima, cambia totalmente. No es más que un sistema de comunicaciones del tren con un centro de control, y eso te permite abrir un mundo tremendo, y eso es lo importante. Y a la vez, lo curioso, lo no anecdótico es que todavía no está implantado, que no está implantado en toda la línea ya, y que hasta hace poco estaba prácticamente fuera en toda la línea. Eso es lo que es sorprendente, lo que demuestra que con pocas inversiones se pueden abrir, porque eso nos permite abrir 24 horas la línea. Es muy importante. Yo en ese sentido discrepo un poco de vuestro planteamiento porque va muy enfocado al usuario de pasajeros y que también en parte nos ha presentado Manuel por cuestiones personales. Yo si fuera pasajero, efectivamente, también estoy de acuerdo en ese punto, efectivamente. Es decir, que por supuesto para ir a una reunión en Valencia a lo mejor es mucho más rápido hacerte un Madrid-Zaragoza, Zaragoza-Valencia que efectivamente coger el coche a Valencia, estamos de acuerdo. Ahora bien, hablamos de mercancías también. En términos de tiempo, y como bien apuntaba Ramón, lo que necesitas como empresario, como cliente proveedor es seguridad en el servicio. Luego 7 horas arriba, 7 horas abajo, efectivamente no es una diferencia. Ahora, en términos de explotación ferroviaria y de comercialización del transporte, sí que existe una gran diferencia. Es decir, la distancia, nos preguntáis, la distancia entre Bilbao o Puerto de Bilbao, podríamos decir Puerto de Santander, que es el punto final norte del corredor,
y Valencia, que es el punto sureste, podríamos decir, el corredor, pues la diferencia que existe entre utilizar la línea 610, es decir, Zaragoza, Teruel, Sagunto, Valencia, o bien hacer ese mismo tramo por Tarragona, pues son del orden de cerca de unos 170 kilómetros aproximadamente. En términos de coste de explotación, ha revivido mi teléfono esa mañana de repente. En términos de explotación supone alrededor al cliente final, es decir, al dueño del contenedor, al que va a pagar por ese transporte, le puede suponer del orden de 30 euros adicionales por TEU, es decir, por contenedor de 20 pies, esa diferencia de distancia. Luego, sí que es importante las distancias en el transporte. Claro, se paga por kilómetro la tracción se paga por kilómetro. Y sobre todo en los márgenes en los que nos movemos, es decir, sienta una diferencia. Entonces, hay 100 kilómetros, 200 kilómetros arriba o abajo puede ser una diferencia. Ramón. No, simplemente hacía esa punta, claro, que en la tracción a nivel comercial, los trenes de mercancías, la tracción pues se paga por kilómetro, claro, pues a más kilómetros más precio, ¿no? Con lo cual sí que es verdad que más que el tiempo, que muchas veces el tiempo se puede adaptar a la logística de las terminales, de los armadores o de los empresarios, es el coste lo que marca la diferencia en las mercancías. Por eso que la distancia sí que importa mucho. Bueno, seguimos contigo también, Ramón. ¿Qué condiciones se deben dar en Zaragoza para que se pueda convertir en una terminal de autopista ferroviaria que una España con Europa, Europa del Este y Asia? Bueno, la autopista ferroviaria yo creo que es un gran reto para Zaragoza y para Aragón. Encima, yo creo que se debería reivindicar incluso más en estos momentos, porque Zaragoza tiene una situación estratégica para implantar una autopista ferroviaria por su conectividad con el resto de España. Una autopista ferroviaria es un sistema en el cual el camión se sube en todo el vagón y sube y circula. Gracias por la explicación que viene bien. De Zaragoza, con un camión, con un tacógrafo, se puede alcanzar prácticamente toda la península. Con lo cual, cosa que de otros puntos donde se estará promocionando la autopista ferroviaria, pues como puede ser Vitoria, como puede ser Barcelona, no es así. Entonces Zaragoza debería reivindicarse esto porque tenemos una estación estratégica para este modo de transporte. ¿Qué haría falta? Bueno, lo primero que hace falta es conexión internacional. Para hacer la autopista ferroviaria, evidentemente, no se puede plantear de un esquema de transbordos en frontera. Se puede hacer técnicamente con algunos modelos la autopista ferroviaria, no el francés, no el modalor, pero, claro, eso es, diríamos, un poco bricolaje. Con lo cual, lo primero que hace falta es conexión internacional. Y, bueno, pues este corredor, con lo que sería la conexión con la Y vasca, pues, bueno, pues favorecería esto. Con lo cual, este sería el primer paso. Luego, ¿qué haría falta? Bueno, pues también la gestión. Aquí en Zaragoza se ha consolidado mucho el modelo ferroportuario, pues, como sobre todo con Barcelona por la conectividad que tiene, porque también en su día se supo implicar a los actores que controlan este modo de transporte. En este caso son las compañías marítimas. Para la autopista ferroviaria, aparte de la conectividad, pues bueno, habría que implicar a los actores que controlan este tipo de transporte, que no son otros que los operadores logísticos. Y en Zaragoza, la verdad, que también reunimos estas condiciones, porque tenemos a los primeros espadas que hay en España. Tenemos importantes transportistas a los que habría que implicar en este proyecto e incluso se debería empezar a avanzar. Y luego, a nivel técnico, bueno, habría que elegir cuál es el modelo de autopista ferroviaria, diríamos, más competitivo. Históricamente aquí estamos hablando con el modelo francés, que es el que más se ha impulsado, el sistema modalor, pero claro, como se explicaba en la ponencia de José Ramón Obeso, claro, es un sistema que aunque se ha desarrollado mucho, sobre todo en el eje desde la frontera, desde la frontera mediterránea con Francia hacia Luxemburgo, y se están haciendo muchos trenes, claro, es un sistema que actualmente necesita de subvenciones, aunque están haciendo 4 o 5 trenes diarios, es un sistema subvencionado y que al 90% de capacidad, como explicaba el señor Obeso, pues no es rentable, con lo cual hay que valorar también qué sistema. Y bueno, hay otros sistemas aparte de este modalor, hay sistemas como Nicrasa, como el Twin, como Eurobeamer, que habría que empezar a valorar para determinar cuál es el más competitivo para que este sistema sea fiable. En tu opinión, ¿cuál sería el más competitivo? Yo no sé si aquí los ingenieros conocen un poco estos modelos. Bueno, yo sé, por ejemplo, últimamente hay un nuevo modelo que se llama Eurobeamer, que lo van a poner en marcha entre Perpiñán y Alemania,
bueno, que es un modelo mucho más competitivo, porque no necesita una inversión en las terminales. Pues es un modelo de autopista ferroviaria que se adapta a cualquier modelo de terminal intermodal. O hay otros modelos, como es el Twin, que incluso son mixtos, para hacer autopista ferroviaria e intermodal, o sea, contenedores. Con lo cual, bueno, pues esto en los próximos tiempos habrá que analizarlo e insisto que desde Aragón deberíamos, entre todos, aunar esfuerzos para impulsar esto por la situación que tenemos, mucho mejor que otras situaciones geográficas en las cuales ahora se está valorando implantar autopistas ferroviarias. En relación a las autopistas ferroviarias, o el ferroutage francés, ahí se sabe quién lo ha montado, has mencionado que es necesario, ¿qué sería necesario para montar una terminal de estas características para las conexiones con Asia? Bueno, efectivamente, yo voy a simplemente hablar de dos aspectos. Por un lado, el sistema de autopista ferroviaria efectivamente tiene que ser un sistema subvencionado, porque las inversiones en un estudio reciente que se hizo aquí para Zaragoza son altísimas. Es decir, aquí se hablaban de alrededor de entre unos 70 y 150 millones de euros solamente en lo que era la plataforma intermodal en Zaragoza, con unos rendimientos de la inversión o recuperación de la inversión, pues estaban entre 13 años con el modelo superior de tráfico de 60.000 camiones al año o 70.000 camiones al año, o bien de una recuperación de 28 años de la inversión con el modelo en el plan más bajo, que eran 24.000 camiones. Es decir, que no conozco inversor alguno privado que pueda acometer dicha inversión. Pero punto número 2, cuando hablamos de autopistas ferroviarias, bajo nuestro punto de vista, es una solución al transporte rodado por carretera, obviamente reduciendo todos los costes directos o indirectos que ello implica, pero para tráfico intraeuropeo. Es decir, cuando hablamos de las conexiones con Asia, efectivamente la Joyce Leeds ayer soltaba unas cifras esperanzadoras. Los puertos chinos se prevé que crezcan en tráfico ferroviario con Europa en torno a un 15% en la próxima década. Esto viene a suponer 25 trenes al día entre las zonas industriales de China y Europa, lo cual son buenas noticias, pero señores, estamos hablando de Centro Europa y Este Europa. No podemos perder de vista que la península ibérica es absolutamente radial, es decir, está al final de Europa. Y junto con los problemas de interoperabilidad que destacaba ayer el profesor, gálibos, distancia, señalización, tamaño de los convoyes, etcétera, etcétera, el hacer llegar un contenedor de China, sigo hablando de contenedores, hasta Iberia, es una tarea complicada. Es decir, las propias consultoras chinas aquí reconocen que esas conexiones son más, desde el punto de vista terrestre, son más una operación de marketing que realmente una operación real. Ahora, no olvidemos que tenemos 14.000 kilómetros de costa. Si suponemos una aproximación burda, que la mitad es Mediterráneo, tenemos unas conexiones portuarias fantásticas que con el ferrocarril se pueden solucionar sin mayor problema. Pues yo creo que son cosas diferentes, ¿no? El tema de la autopista ferroviaria y la conexión con China. La conexión con China, pues todo esto que está tan en boga, está hablando tanto, es más el modelo intermodal, contenedores. Claro, la autopista ferroviaria diríamos que sea otra cosa. Y el esquema de autopista ferroviaria sería un proyecto de conectar, bueno, pues Zaragoza, por ejemplo, con con el norte de Francia, con el Benelux, bueno, esta zona, claro, y son cuestiones diferentes. Respecto a la inversión, sí, evidentemente el modelo, como hablamos, el modelo francés, necesita unas inversiones brutales. El modelo, pues el Modalor, el modelo que ha implantado la SNCF en Francia. Pero, insisto, que hay otros modelos en el cual se puede implantar la autopista ferroviaria en cualquier terminal. Actualmente, pues en la terminal de Plaza, en la terminal de Temeceta, se puede implantar el modelo de autopista ferroviaria. Claro, siempre y cuando hubiera conexión internacional. Porque claro, un modelo como los que citábamos antes, si no tienes conexión internacional, tú no puedes hacer un transbordo de chasis en frontera. Con lo cual, lo principal actualmente es que llegue la conexión internacional y una vez, pues ahí sí que se pueden estudiar los diferentes modelos de autopista ferroviaria que ya existen en el mercado y que, ahí sí que no estoy de acuerdo, hay modelos que no requieren prácticamente inversión para las terminales. Quería preguntarte antes, ¿quién tiene que reivindicar esto que me comentas, ¿no? Bueno, pues aquí conjuntamente, todos los actores que decimos que estamos aquí sobre la mesa deberíamos reivindicarlo. Yo encima insisto que hay una oportunidad
porque es que Zaragoza está muy bien situado por una cuestión práctica, por el tema del tacógrafo. La autopista ferroviaria es un camión, es un camión que puede venir, puede venir desde Levante, puede venir de Extremadura, puede venir de Andalucía, y es que Zaragoza está muy bien situado porque, claro, con un tacógrafo haces esta distancia, con lo cual es competitivo. Desde otros esquemas, por lo que se hacen en las fronteras, pues en la frontera vasca o en la frontera catalana, la autopista ferroviaria, ahí ya no llegas con un tacógrafo desde donde realmente está la carga, que es en el sur. Con lo cual aquí Zaragoza se debería reivindicar esto. Yo creo que uno de los éxitos de estas jornadas y de esta mesa es que hemos conseguido aunar a muchísimos actores, y cuando todos remamos en la misma dirección es muchísimo más fácil reivindicar delante de nadie cualquier cosa. Estamos los puertos del Cantábrico y del Mediterráneo, las cámaras de comercio de 6 comunidades autónomas, colegios profesionales, COE, universidad, bueno, pues muchísimos actores que todos juntos podemos reivindicar, yo creo que lo que queramos, porque somos una gran fuerza social entre todos. Precisamente, Luis, el poneros en unión, ¿no?, es un significativo de que realmente es importante, ¿no?, que es necesario. Sí, evidentemente. Aquí, bueno, siempre y se ve que cada uno rema mirando para su casa y para su ombligo, y en este momento pues todos estamos con un objetivo común, que en este momento es la unión de los corredores Atlántico y Mediterráneo, y tenemos que seguir reivindicando más cuestiones porque evidentemente, como decía antes Juan Ramón, tenemos otras cuestiones como unión directa con Francia o Canfrán u otros muchos temas. Sí, pasito a pasito, ¿no?, que Poco va a poco. ser más fácil. Lo comentaba también Manolo Teruel antes. A mí me gustaría dar una pincelada desde un punto de vista muy empresarial. Vamos a ver, ¿cuál es el problema del empresario? ¿Fabrico aquí o fabrico en un país emergente? Decido fabricar aquí. Yo presido una compañía que exportamos el 100%, industria pesada, equipos, bienes de equipo, y lo hacemos en Zaragoza. ¿Cuál es mi siguiente necesidad? ¿Cómo tengo un servicio razonable, seguro, lo más económico posible? Pero la economía no es lo que más valoro, la seguridad en el tiempo y en la forma poder transportar a los puertos que puedo salir, porque en el caso mío utilizamos muy poquito el ferrocarril y tengo apartadero ferroviario 2, pero desgraciadamente el perfil nuestro hoy por hoy no nos da solución. Pero los corredores, todo eso tiene que ir viniendo de la demanda, pero lo más importante es que no haya rotura de servicio, que tengamos servicio para salir en condiciones de razonabilidad por los puertos del Mediterráneo, por los puertos del Atlántico, porque el Valle del Ebro, que no hablamos mucho la palabra Zaragoza, pero el Valle del Ebro es interior, no tiene puerto. Entonces, la conexión con los puertos, que hoy es la mayor parte de la salida al mundo, es necesaria. Y este corredor, este ferrocarril, en condiciones de que no se rompa el servicio, de que sepas que si mandas una mercancía en el transcurso de la mañana o de la tarde la vas a tener en puerto, es fundamental, independiente de los números económicos. Los números económicos van a salir seguro cuando haya suficiente oferta y demanda, seguro, porque las toneladas lo dan, porque las empresas van a seguir aglutinándose en el Valle del Ebro. Somos la zona que más PIB tiene y somos la zona que más está creciendo en PIB industrial, porque el PIB español crece al 3, al 3,2, pero vía turismo, vía servicios. Vía industrial, la mayor parte está en este cuadrante y por lo tanto es quien más demanda va a tener. Vertebrar este cuadrante con este corredor, dar ese servicio es fundamental para, primero, tener solución y segundo, tener economía. Entonces, no nos perdamos en el precio, en el céntimo del precio, no nos perdamos en hacer grandes líneas de colorines marchando por el mundo, que conectar con los puertos por un corredor ferroviario es fundamental. Y luego, en el tiempo, se irán diseñando las salidas, las conexiones, etcétera. Yo estoy convencido que a largo plazo habrá una salida por el corredor central, por muchas razones, sin cuidar las políticas, pero pasito a pasito. Bueno, para ir terminando os voy a pedir a todos que en pocas palabras destaquéis cada uno un beneficio diferente de esta conexión de corredores y de los corredores Atlántico y Mediterráneo. Empezamos con Ramón. Bueno, pues esta conexión es muy importante, sobre todo la conexión de Zaragoza con Valencia para abrir ya una alternativa real que va a revertir una mayor competitividad del transporte y luego, como hablaba pues, anteriormente, y hacia el norte lo que es muy necesario es la conexión con Europa en ancho internacional. Un poco el resumen de este corredor para mí. Juan Ramón. Sí, este corredor es muy importante para la península ibérica en general como gran plataforma logística. Yo creo que la estrategia ya más
pegado al territorio sería seguir con una estrategia de acercamiento a los puertos. Yo creo que son fundamentales. Además, no hemos hablado de la apertura del Canal de Panamá, de Suez, de las líneas around the world, que cambia totalmente, puede cambiar todo realmente, y luego, evidentemente, no tenemos que seguir con esa dicotomía de Canfrán, eje central de gran capacidad, que somos tan aficionados los españoles, sino hay que apostar por el Canfrán en un elemento rápido y casi inmediato, pero hay que seguir apostando, y el Colegio de Caminos apostará por el eje central de gran capacidad. Luis, un beneficio fundamental. Sí, pues además de vertebrar el territorio, evidentemente, que este ferrocarril, esta unión de corredores lo va a conseguir. Como ingeniero industrial, como colegio de ingenieros industriales, creo que va a impulsar en gran medida la industrialización de nuestra comunidad, porque nuestros productos van a tener una salida mucho más fácil, y si mejoramos la industrialización, evidentemente vamos a mejorar el empleo, y un empleo de calidad, que es el que genera la industria. Manuel. Mejora de competitividad empresarial, más elasticidad en la oferta para conectar con los puertos, para que las empresas del Valle del Ebro puedan mejorar su exportación y su importación, y vertebración del territorio, que esto, aunque sea un poco oportunista por lo que estamos viviendo estos días en Cataluña, la vertebración del territorio va a ser otra asignatura que en este país se va a necesitar y va a sumar. Emilio. Sí, pues yo creo que es una oportunidad única la que tenemos para que este corredor haga realidad una cosa muy importante, y es buscar siempre el equilibrio de todos los sistemas que tenemos de transporte. Por una vez se estaba hablando siempre del desequilibrio que hay carretera-ferrocarril. Si hacemos las conexiones adecuadas, conseguiremos ese equilibrio. Felipe. En dos palabras, va a poner a Aragón en el mundo. Es decir, va a poder conectar a la industria aragonesa con el segundo puerto en España más importante, que es el de Valencia, y darle al empresariado aragonés una solución alternativa que elimine su incertidumbre. En estos momentos, incertidumbre política y incertidumbre logística. Felipe Mendaña, director de Transporte Intermodal de Noatum Ports. Emilio Larrodé, catedrático de Ingeniería de Infraestructuras y Transportes de la Universidad de Zaragoza. Manuel Teruel, presidente del Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios. Luis Soriano, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y de La Rioja. Juan Ramón López, vicedecano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Aragón. Y Ramón Adé, manager de la Terminal Marítima de Zaragoza. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en otra.